Hola, un cordial saludo para todas y todos los maestros que nos acompañan en los diferentes municipios del departamento y a las chicas y a los chicos del grado décimo que están cursando con nosotros este curso que se llama Vamos para la Universidad. Bueno, espero pues que en el día de hoy vamos a empezar la unidad número 5, ya hemos avanzado bastante en este curso y antes pues de contarles cuál es el tema que vamos a trabajar, pues una información importante que ya les habíamos, de la cual habíamos hablado en la sesión anterior, y es que la universidad está extendiendo una invitación a todos los padres de familia para el próximo 26 de septiembre desde las 10 de la mañana en las respectivas instituciones para dar a conocer la finalidad, el alcance y el futuro que va a tener el programa Vamos para la Universidad de Antioquia. Los esperamos entonces en esa reunión el próximo 26 de septiembre. Bueno, como les decía entonces, hoy estamos entrando a la unidad número 5. Es una unidad que tiene que ver con el asunto de la argumentación, el discurso argumentativo, y vamos a hablar sobre la lectura crítica, digamos, alrededor de las próximas 2 semanas más o menos. También es una unidad en la que ustedes ya empiezan, digamos, a plantear y a estructurar mucho más la actividad integradora que están desarrollando, de la cual podemos hablar si ustedes lo desean en la próxima sesión, a ver cómo van, qué dudas tienen. Importante entonces que hagan la revisión de la actividad que deben realizar esta semana. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar entonces el tema del día de hoy? Vamos a empezar hablando entonces del discurso argumentativo. Antes de hablar del discurso argumentativo, los voy a invitar a que miremos entonces cuáles son los modos del discurso, a que hagamos un recorderis, a que ustedes desde las diferentes instituciones nos estén contando en qué consiste. Recuerden que en la semana de introducción a este curso habíamos hablado de los diferentes modos del discurso. En el desarrollo temático ya hemos abordado algunos de ellos y algunos de estos elementos, y ustedes también en los repasos que están haciendo de la plataforma han encontrado entonces información para profundizar sobre este tema y sobre estos temas que tienen que ver con los modos del discurso. Y igualmente también vamos a hablar entonces toda la sesión sobre el discurso argumentativo, y ustedes van a desarrollar una actividad que se refiere precisamente a esta temática. Bueno, recuerden también digamos, las condiciones que nos van a servir y que van a apoyar este proceso que ustedes están desarrollando. Es una guía de aprendizaje en la cual es muy importante que repasen el material de las clases. Está basado en el libro de lectoescritura de la Universidad de Antioquia, y encuentran ustedes muy segmentado, muy separado el material que refuerza todos los temas que trabajamos acá. Igualmente pues lo pueden hacer con sus profesoras y profesores en los espacios académicos que tienen. También tienen unos recursos de apoyo que, digamos, ustedes de manera autónoma pueden revisar también ingresando a la plataforma. Igualmente, pues realizar la actividad que corresponde a esta unidad y a esta semana, como les decía, por un lado tiene que ver con la actividad integradora, pero también van a desarrollar alguna otra actividad que tiene que ver con responder y diligenciar pruebas de lectura crítica. Y pues finalmente otra condición, y esa pues la cumplen todos ustedes además, es estar presentes siempre, muy cumplidos en estas sesiones que realizamos a través de videoconferencia. Bueno, entonces para entrar en materia quiero empezar preguntándoles a ustedes, y voy a ver qué instituciones se encuentran ya conectadas. Por acá veo décimo B de Marinilla, ahora vi que saludaron las personas de Venecia, están las personas de Nariño, en México también. Bueno, básicamente digamos que estoy viendo a estas personas por live stream también. hay otras instituciones y demás. Entonces quiero preguntarles si recuerdan cuáles son los modos del discurso. Recuerden que hablábamos de 4 modos del discurso. ¿Cuáles son esos modos del discurso? Y como modos del discurso les recuerdo que son esas posibilidades que tenemos cuando escribimos, cuando emitimos un mensaje, digamos como hacia en qué tono y digamos que en qué y con cuál intención escribimos o planteamos esos discursos. ¿De qué formas podemos plantear un discurso dependiendo del objetivo comunicativo que tengamos con digamos, el público al cual estamos dirigiendo entonces el discurso?
¿Cuáles son? A ver, yo veo por acá, entonces ya me están escribiendo de la institución educativa Gaspar de Rodas, de México, a ver si recuerdan muy bien, porque la idea es que entonces repasemos cuáles son los 4 modos del discurso, los básicos. Bueno, vamos a ver, entonces mientras ustedes van recordando les voy a mostrar el gráfico que les va a ayudar a acordarse de cuáles son esos modos del discurso. Tenemos entonces, en primer lugar, el discurso descriptivo. ¿Recuerdan cuáles eran las características del discurso descriptivo? Bueno, ya en México también estaban contestando muy bien. Descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo. A ver si me cuentan, por ejemplo, en la institución educativa Gaspar de Rodas, cuáles son las características que tiene el discurso descriptivo. ¿Por qué? Hablamos entonces de que hay una forma de orientar el mensaje hacia los diferentes públicos a partir, digamos, de la manera o de la intención comunicativa que tengamos. ¿Y por qué decimos que algunos son descriptivos, otros son narrativos, otros son expositivos y otros argumentativos? Por acá me están contando en Venecia ya, Joana de Osa dice, el descriptivo es pintar con palabras. Bueno, puede ser que sea pintar con palabras. A ver, le pregunté a la institución educativa Gaspar de Rodas y de pronto, saben, también en La Ceja los veo conectados. Por ejemplo, en La Ceja podrían contarnos cuáles características tiene el discurso narrativo. Y les voy a pedir vamos a ver quién más está por acá, o las personas que estén en live stream. Por ejemplo, bueno, Bijao no lo veo acá, no sé si está en live stream. En Marinilla también nos pueden contar, o en Nariño, el argumentativo y el expositivo, a ver qué características entonces tienen cada uno de esos discursos. Para que puedan, digamos, hablar sobre este asunto, les invito a mirar el gráfico que se está entonces reflejando en este momento en la pantalla, que ustedes lo pueden centrar también allá en sus respectivos equipos si no lo logran visualizar completamente. Entonces, miren, tenemos 4 posibilidades discursivas: el discurso descriptivo, el narrativo, el expositivo y el argumentativo. Entonces ya tenemos una definición. En México nos dicen que se trata de narrar, bueno, nos dicen Noé, en Venecia que el discurso descriptivo busca pintar con palabras. En México dice la información detallada de objetos o personas es el descriptivo. Alejandro, muy bien, muchas gracias por ese aporte. Vamos a ver en las otras instituciones educativas que nos van contando. Entonces, mientras van ustedes recordando las características que tiene cada uno de estos discursos, vamos también observando cuáles son los diferentes tipos de escritos, entonces las modalidades discursivas, las tipologías textuales que se pueden hacer con cada uno de estos discursos. Recuerden, bueno, por acá tenemos el narrativo, me dicen en Venecia también, Montalvo, cuenta, el informativo expone y el argumentativo justifica. Y en La Ceja dicen, el discurso narrativo es contar los sucesos de un personaje en un tiempo y espacio determinados. Muy bien. Bueno, entonces, en el discurso descriptivo, recuerden que tenemos varias posibilidades. Podemos clasificar como parte, digamos, de esas descripciones, de esas representaciones que hacemos de la realidad, como dicen en Marinilla, mediante palabras, ¿cierto? En las que se dan, digamos, instrucciones o se presentan, digamos, las cosas de acuerdo a cómo las observamos. Clasificamos la canción. Las canciones hacen parte de los discursos descriptivos, la poesía también, el texto periodístico, las noticias que ustedes ven, escuchan o leen en los diferentes medios informativos son también clasificados como parte de los discursos descriptivos o como parte más bien del discurso descriptivo. También los textos publicitarios, la propaganda, los diferentes comerciales que ustedes observan, entonces nos están describiendo productos, los atributos que tienen esos productos y demás. Los catálogos de los productos y las recetas de cocina también, entonces la podemos clasificar en el discurso descriptivo. Vamos a observar en el narrativo, a manera de ejemplo también. Recuerden que una biografía hace parte del discurso narrativo porque estamos contando quizás la historia entonces de un personaje. La crónica, que es una narración que se parece al cuento, pero con la
gran diferencia de que lo que se expone es real, es la realidad. El reportaje, que es otro género periodístico, la leyenda, que hace parte de la tradición oral de nuestra cultura o de las diferentes culturas, las novelas, que son parte, digamos, de la ficción y de pronto mezclan algunas cosas de la realidad que se llevan, digamos, que se exageran a través de la imaginación o que se ponen, digamos, en cierto contexto a través de la imaginación, y los cuentos, que se parecen, como les decía, a la crónica, pero con un enfoque, pues, digamos, ya desde la ficción. Mientras la crónica nos habla de la realidad, son historias, sucesos, acontecimientos muy particulares de ciertas, digamos, de ciertos grupos sociales, personajes y demás. El cuento puede traernos, digamos, esas historias de personajes o de situaciones de la vida cotidiana, pero a través de la imaginación. Bueno, el discurso expositivo. Entonces, en el expositivo tenemos la reseña. Recuerdan que la reseña la vimos en la sesión anterior, hablamos de la reseña. A ver quién se acuerda de una o dos características de la reseña, de ese trabajo, digamos, que hicieron ustedes también elaborando reseñas. ¿Qué particularidad tiene y por qué decimos que es entonces un texto expositivo? También aquí podemos clasificar entonces el informe académico, es expositivo, la conferencia, y acá estamos hablando entonces ya de la oralidad. Un manual también puede ser entonces expositivo, y el artículo científico que se encuentran, digamos, en las revistas y en los libros, pues, de ciencia. El resumen, que también lo vimos, emplea la argumentación, me dicen en la ceja, emplea la argumentación, la reseña. Yo creo que expone más bien, digamos, a partir, digamos, del análisis de una obra, el punto de vista que puede tener el autor. Y ahí quiero entonces preguntarles cuál puede ser la diferencia entre exponer y argumentar. ¿Habrá una diferencia entre una y otra cosa? Porque recuerden que hoy nos vamos a centrar sobre todo entonces en el discurso argumentativo. Y también entonces tenemos desde la oralidad en la clasificación de discurso expositivo, el conversatorio con sus particularidades además. Bueno, y en el argumentativo básicamente encontramos entonces el ensayo. Hoy vamos a observar algunos ensayos, el artículo periodístico, digamos, más a profundidad, como el artículo de opinión, no el texto periodístico como tal, que es informativo, y el debate que es desde la oralidad también. Bueno, me dicen en Venecia, Valentina García, exponer es contar, argumentar es dar razones. ¿Será esa la diferencia entonces que hay entre exponer y argumentar? ¿Qué piensan en los demás municipios? Vamos a centrarnos entonces ahora sí en el discurso argumentativo y vamos a encontrar entonces esa relación que puede haber entre el discurso, o más bien esa diferencia que hay entonces entre exponer y argumentar. Bueno, entonces tenemos acá, dicen por aquí también en Marinilla, el discurso 10A, argumentativo generalmente es un punto de vista personal. También en la reseña podemos dar una opinión, cierto, pero acá tenemos que hacerlo con base en los argumentos y ya vamos a ver muy bien entonces qué es un argumento. Entonces, centrémonos en esta definición, el discurso argumentativo. Entonces, este tipo de discurso puede ser oral o escrito. Miren que en las tipologías textuales que veíamos del discurso argumentativo encontrábamos, por ejemplo, el debate. Generalmente los debates no se dan de manera escrita, sino que se dan de forma oral, desde la oralidad. Y de forma escrita entonces encontramos el texto por excelencia que es argumentativo, es el ensayo. Bueno, y requiere, digamos, el desarrollo de unas habilidades cognitivas en las que se evidencia el punto de vista personal frente a un tema y en donde el principal propósito sea convencer a los demás acerca de la visión personal. Entonces,
cuando nos están hablando de un texto argumentativo, nos están diciendo que es un texto, digamos, de exponer ideas, de transmitir nuestro pensamiento, buscando que quienes lean ese mensaje o que quienes perciban ese mensaje entiendan cuál es la visión personal que tenemos sobre algunos temas determinados y que al mismo tiempo eso genere que la gente se ponga de acuerdo con nosotros frente a esa visión. Por eso es que, por ejemplo, el discurso argumentativo está basado sobre todo en esos temas que pueden generar mucho debate y pueden generar mucha polémica en la sociedad, porque pues precisamente hay que buscar muy buenos argumentos para hacer que el otro, es decir, los interlocutores, los receptores, los lectores, recuerden que tenemos como dos papeles en el proceso de la comunicación, de emisores o de receptores, digamos, lo que buscamos es que ellos se adhieran como a esa información o más bien a ese punto de vista que estamos transmitiendo a través de las argumentaciones. Bueno, entonces ahí que sí que encaja entonces lo que dijeron en 10A de Marinilla, el discurso argumentativo generalmente es un punto de vista personal. Y el propósito entonces es convencer a los demás acerca de esa visión personal que tengo sobre un tema determinado. Vamos a continuar. Lo que les estaba diciendo, entonces, debido a que generalmente las opiniones de las personas son muy diversas, el discurso argumentativo genera controversia o genera polémica. Quisiera entonces a ver si pueden ir recordando qué tipos de temas creen ustedes que generan controversia y que generan polémica en nuestro entorno social, para que vayamos referenciando entonces ese tipo de discursos. Bueno, encontramos entre los discursos argumentativos algunos informes, artículos entonces periodísticos, comentarios. No sé si ustedes han observado, por ejemplo, que en algunos sitios web se deja espacio para que las personas escriban comentarios alrededor de temas sobre los que opinan otras personas. Ahí digamos que hay una construcción de argumentos. A veces, digamos, en esos espacios la gente exagera un poco, utiliza el lenguaje no muy bien, pero hay otros espacios que se vuelven bastante interesantes de polémica. O cuando ustedes opinan sobre algo, pues ustedes son muy dados a usar el Facebook, pero hay otro tipo de redes sociales también. Si opinan sobre algo, pues generalmente sus seguidores van a decir si eso les gusta, si no les gusta, si piensan que es al contrario o si están de acuerdo con esa opinión entonces que ustedes plantearon. También los trabajos de grado usan la argumentación para exponer una temática específica, los ensayos y otro tipo de textos. Por acá en San José de México ya nos están planteando unos temas que son bastante polémicos. A ver, la política y sobre todo vista, digamos, desde un partido específico, desde la visión personal que tiene cada quien sobre qué está bien o qué está mal en política. El aborto también es un tema muy político, es cierto. La drogadicción, es cierto, Isabel, muchas gracias. Por acá en Marinilla nos dicen en 10B, el discurso argumentativo es la opinión sobre un tema del cual se tiene un conocimiento y es dependiente de la forma de pensar de cada persona. Y esta a su vez altera su definición. Bueno, muy bien. Eso significa que cuando planteamos argumentos, lo hacemos desde nuestra visión personal de los temas, pero tenemos que estar apoyados en elementos que nos permitan demostrar que ese punto de vista que estamos transmitiendo es real, digamos, tiene el sustento necesario para que el otro se convenza de que es así. Bueno, otro tipo de textos, entonces, de discursos argumentativos, los conversatorios, los debates, algunos seminarios, las sustentaciones que hacemos, por ejemplo, de algún tema o de algún trabajo, entre muchos otros, eso desde la oralidad. Bueno, vamos a ver algunas características entonces, o vamos a anotar otras características del discurso argumentativo. En Marinilla en 10E dicen, al dar una opinión se da un punto de vista diferente
que aún no se haya conocido, dice Daisy. Pues la idea es eso, aportar nuevos elementos al debate a través de la argumentación, es cierto, y no decir lo que todo el mundo ha hecho, sino expresar, exponer, elaborar un punto de vista a través del análisis y de la reflexión. Y finalmente, ¿qué es lo que permite que nosotros podamos analizar, reflexionar, hacer, digamos, otro tipo de lecturas del entorno? Pues la capacidad que vayamos teniendo de leer el entorno, de leer diferentes textos, otros autores, por ejemplo, que hayan opinado sobre ese mismo tema. Y la indagación, la búsqueda, digamos, la investigación. Entonces, una característica pues fundamental del discurso argumentativo, trata temas controversiales que deben ser debidamente consultados. La importancia de la búsqueda no es hablar por hablar, no es opinar por opinar, es argumentar. Y la argumentación se hace entonces con base, digamos, incluso en pruebas y demás. Bueno, su propósito es influenciar el pensamiento de otros. Si nuestros argumentos no están buscando que otros se adhieran a esa posición que estamos demostrando, seguramente no están muy bien construidos. Entonces, siempre que se sienten frente a un texto argumentativo, bien sea como lectores porque lo vayan a interpretar, o como emisores del mensaje, como redactores, por ejemplo, deben tener muy claro que el propósito fundamental entonces es también que otras personas se plieguen a esa opinión, que tomen como suyo también ese punto de vista que el autor está planteando. Se apoya, digamos, en argumentos, y apoyarse en argumentos, entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a señalar evidencias. ¿Qué evidencia tengo yo para demostrar que este tema, para demostrar ese punto de vista que tengo sobre el tema específico que estoy tratando? En experiencias, bien sea propias, bien sea personales o bien sea de otro tipo, de las personas que han, digamos, pasado por esas situaciones que se exponen. Y de juicios, es decir, lo que otros han opinado también sobre ese mismo texto. Y por eso se dice que se deben usar citas textuales para dar más credibilidad al discurso sin abusar de ellas. Recuerden que siempre que citamos a otro autor debemos poner muy claramente esa información entre comillas, decir, digamos, de dónde estamos tomando esa idea y por qué, y justificar también por qué la estamos utilizando, si es para contraargumentar lo que estamos presentando o para reforzar ese argumento que estamos presentando a través del tratamiento de un tema específico cuando hablamos de un discurso argumentativo. Otra característica del discurso argumentativo es que el enunciador y el enunciatario participan activamente a manera de diálogo. Es decir, tanto el emisor como el receptor tienen, digamos, una participación en ese discurso, bien sea porque el receptor diga, no, yo definitivamente no estoy de acuerdo con ese punto de vista, o porque diga que sí y además pueda presentar sus argumentos frente a ese tema. Y yo sé que les ha pasado también a ustedes cuando a veces están leyendo esos temas polémicos que les decía, pues que abundan en nuestra sociedad, que ustedes quizás no estén tan de acuerdo con el punto de vista planteado, no sé, a veces en una lectura que nos llevan los profesores a clase, o con lo que dice un compañero, o en la forma incluso que los papás o las mamás ven la vida, porque es que hay unas formas muy particulares entonces de observar, digamos, el contexto de acuerdo también a la edad. Entonces, pues miren que siempre hay una participación activa, bien sea que, digamos, de mi parte como emisor del discurso o como receptor del mismo, estando de acuerdo o en contra de eso que se está planteando en el discurso argumentativo. Y pues otra característica es que exige que el enunciador, es decir, el emisor del discurso, se esfuerce. Ojo, es un texto que requiere, digamos, mucho juicio, no se hace tan sencillo, hay que pensar bastante, se esfuerce en expresarse de manera correcta y que utilice un estilo subjetivo, ya sea irónico, humorístico o formal, lo cual lo diferencia del texto expositivo. Entonces miren que acá encontramos una gran diferencia entonces entre argumentar y exponer. La argumentación la hacemos de manera objetiva,
es decir, digamos que basándonos en los hechos, en la realidad, podemos dar nuestra opinión o nuestro punto de vista, pero en el discurso argumentativo busca que lo hagamos de manera subjetiva, más desde la concepción que tengo yo como ser humano sobre ese tema que estoy planteando. Y puede ser irónico, es decir, puede que en el papel o de manera oral esté diciendo unas cosas, pero el lenguaje digamos, si se hace un análisis o una lectura inferencial, esté demostrando que en realidad lo que quiero contar es lo contrario. O humorístico, hay personas que argumentan muy bien con columnas, por ejemplo, de humor sobre algunos temas, o muy formal, muy académico, muy serio. Bueno, vamos a ver otras características del discurso argumentativo entonces. ¿Qué elementos encontramos entonces? Cuando ustedes se enfrentan a un discurso argumentativo, a lo primero que se enfrentan es al tema, ¿cierto? Lo primero que debe tener entonces muy claramente identificado el discurso argumentativo es el tema. ¿Cuál es el tema que voy a abordar? Es una situación cuya interpretación no sea compartida por todas las personas. Como les decía, se trata entonces de temas muy polémicos. Quien argumenta es consciente de que va a validar una posición, por tanto, va a defender una tesis con razones en pro y en contra de ella. Es decir, si yo tengo una tesis a partir de un tema específico, debo defender esa tesis. Ahí nunca debe haber un pierde, entonces, de parte del emisor. No se debe perder, digamos, como esa intención. Es tener el tema, no perderme de ese tema y saber que lo que voy a hacer es que a partir de argumentos voy a defender ese tema durante todo el escrito o durante todo el discurso, digamos, articulado. Otro elemento importante, el propósito. Entonces, tenemos un tema y luego viene el propósito. ¿Cuál es el propósito entonces de la argumentación? Centrémonos en esta definición. La intención de la argumentación será convencer, hacer que el otro se convenza de lo que estoy exponiendo, de ese tema de esa visión particular que tengo sobre ese tema específico. Persuadir, hacer que los otros actúen con base en lo que se está diciendo allí y ejercer una influencia sobre su auditorio para que éste acepte o rechace determinados puntos de vista. Hacemos énfasis entonces en que la argumentación busca que los demás acepten el punto de vista del autor. El propósito de una argumentación es transmitir una convicción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener, digamos, también la capacidad de que el otro crea que yo creo en ese tema, que el otro entienda que yo creo en ese tema y que lo estoy defendiendo de tal manera que ahí está plasmado exactamente el punto de vista que tengo sobre aquello que estoy exponiendo. Esa es, digamos, como la magia que tiene en general la argumentación, la convicción también para transmitir esa idea. Por acá dicen en Marinilla, dice, al dar una opinión, se da un punto de vista diferente que aún no se haya conocido. Bueno, ya habían hablado yo ya había leído sobre este tema. Vamos a continuar con otro elemento. Entonces tenemos tema, propósito y viene los medios. Entonces, ¿cómo hago para argumentar? ¿En qué me apoyo para argumentar? La argumentación se apoya entonces en juicios. ¿Qué será un juicio? Un juicio entonces es una opinión, digamos la opinión que me hago sobre un tema determinado. Si pienso que por ejemplo, hablar sobre la drogadicción, que era un tema que decían ahora, que puede generar, yo puedo hablar desde la drogadicción pidiendo que se prohíba en todo el mundo la droga o que se quite la prohibición en todo el mundo. Entonces, desde ahí parte toda la idea de expresar mi propio juicio. Lo otro además son las evidencias, y esas evidencias se pueden apoyar en ¿qué? En cifras, en mediciones que se han hecho sobre ese tema. Entonces yo digo, bueno, está demostrado que es bueno que los países donde se ha prohibido la droga
tienden a subir o a bajar los niveles de personas que consumen, o sí o no, ¿cierto? Es buscar esas evidencias que ayuden a apoyar ese tema, pero al mismo tiempo también voces de autoridad, es decir, personas que conozcan mucho sobre esa temática en particular, le ayudan a dar peso al argumento que estoy presentando. Digamos entonces que yo puedo dar mi opinión, pero esa opinión entonces se basa no solamente en el juicio que tenga, sino en las evidencias que hay al respecto, porque lo que busco es convencer, y en voces, por ejemplo, que hayan investigado o hablado sobre el tema, en unos principios establecidos, en unas experiencias y en unos testimonios. Son otros apoyos que tengo entonces para presentar la argumentación. Por ejemplo, en una estructura inductiva se utiliza comúnmente la ejemplificación. Con muchos casos similares se llega finalmente a demostrar una tesis. Entonces, a través de ejemplos yo también puedo hacer que, digamos, los receptores puedan entender esa tesis, y yo, digamos, desde la argumentación, demostrar que eso que estoy diciendo tiene todo el peso para convencer a los receptores entonces de ese mensaje. Entonces, esos son los medios específicos del discurso argumentativo. Tenemos otros medios, otros elementos como los participantes. Yo ya les había dicho que tanto el emisor como el receptor participan, tienen, digamos, una interacción en este tipo de discursos, bien sea porque al receptor le parezca que están bien los juicios que el autor del discurso está emitiendo, o porque le parezca que no, que simplemente no tiene la razón. Entonces, digamos, en la argumentación hay siempre un diálogo entre unos y otros. Entonces, en ella deben participar activamente enunciador y enunciatario, es decir, el emisor de ese discurso y el público al cual se destina el mismo. El primero, es decir, el enunciador, debe tener en cuenta, a partir de su intención persuasiva, las creencias, actitudes, conocimientos, intereses del enunciatario. Solo así se le otorga valor a su posible adhesión. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leerles? Vamos a volverlo a leer. La argumentación, entonces, el enunciador debe tener en cuenta, a partir de la intención que tiene de persuadir, de convencer, digamos, a su interlocutor, cuáles son las creencias, las actitudes, los conocimientos y los intereses, digamos, que tiene ese receptor, porque solo de esta manera tendrá valor entonces la adhesión que ese receptor haga sobre ese tema que se está planteando. Y se los voy a decir con un ejemplo. A lo mejor es más difícil convencer, digamos, a una comunidad que es de una religión extrema sobre los derechos de la mujer, como ocurre, por ejemplo, en algunos países, que una sociedad, digamos, que es más igualitaria o que es más abierta. En algunos países consideran, por ejemplo, que las mujeres y los hombres no tienen los mismos derechos. Si yo voy a hablar sobre los derechos de la mujer en ese contexto, pues necesariamente tengo que conocer qué es lo que hay culturalmente hablando, digamos, en ese contexto en el cual voy a emitir esos conceptos, esos juicios de valor sobre ese tema en particular. Y así pues podría suceder con diversas temáticas que hasta me gustaría que ustedes pusieran como ejemplo. Ahora me decían de algunos temas, la política, el aborto, la drogadicción. Piensen en temas que, por ejemplo, no entienden tan fácil o no entienden de la misma forma las personas que tienen más edad, o que no entienden las personas que tienen menos edad. Por ejemplo, los adolescentes. A veces a los adolescentes les cuesta un poquito entender el asunto de la responsabilidad. Eso resulta siendo como una carga, como algo fastidioso, como que quizás sea como una imposición que los adultos quieren hacer, quieren como transmitirles. Pero, por ejemplo, a los adultos a veces nos cuesta mucho entender, digamos, esa mirada de frescura, digamos, de tranquilidad, de despreocupación por la vida que tienen los adolescentes. Entonces, todo depende, digamos, de quién soy y en qué contexto me encuentro y en qué contexto se encuentra el interlocutor para poder transmitir, digamos, muy bien ese mensaje desde el punto de vista de la argumentación. Y desde la argumentación quiere decir desde mi juicio de valor, con los medios además que ya habíamos mencionado. Bueno, entonces
hay unas fases para elaborar entonces un discurso argumentativo. ¿Cuáles son? De acuerdo, digamos, como a esa construcción que ya hemos hecho de las características que tiene el discurso, pues lo primero es delimitar un campo temático. A ver, vayamos pensando, por ejemplo, en la elaboración de un discurso. Les quiero invitar a que planteen acá algunos temas para que trabajemos con ellos. Por ejemplo, por acá veo en Santo Domingo, por ejemplo, que nos cuenten qué tema les parece como polémico, o en alguna de las otras instituciones también que están conectadas, qué tema podríamos pensar entonces a la hora de exponer desde la argumentación digamos, nuestros juicios de valor. ¿Cuáles son? Ahora nos sugirieron unos temas, quisiera leer otros temas para que vayamos trabajando en lo de las fases. Entonces, ¿cómo podríamos delimitar un campo temático? ¿Qué propuesta hay para hablar entonces de la argumentación como un modo discursivo específico? A ver, ¿qué colegio tiene una propuesta? Bueno, por acá dice Mateo Giraldo, en Venecia, legalización de la marihuana. Ese es un tema bastante polémico, tiene toda la razón. A ver, otra propuesta con cuál seguimos trabajando. Bueno, en Marinilla también otro, 10B, la desigualdad de género, es cierto. Bueno, vamos a trabajar con estos temas mientras nos cuentan otros. Entonces, ¿cómo delimitaríamos el campo temático? Pues entonces ya están dando ustedes sugerencias. Supongamos que vamos a hablar de la legalización de la marihuana. Lo primero que deberíamos saber es en qué contexto lo vamos a contar, cuáles son, digamos, cuál es ese público al que le vamos a contar ese texto. Por acá escribieron de otro tema que es muy polémico, que es la eutanasia. Y en el país, en los últimos meses, ese tema sí que ha sido polémico por algunas decisiones que se han tomado en cuanto a si se aplica en ciertos contextos. El matrimonio homosexual también, Alejandro Betancourt lo dice, la adopción de las parejas, digamos, que son del mismo sexo, exactamente. La drogadicción en el adolescente, vuelven a contar adopción de parejas de un mismo sexo, dice Luis Fernando. En Marinilla, la discriminación, claro que sí. Bueno, entonces la idea es que delimitemos ese tema. Lo tenemos identificado, entonces ¿cómo hago para delimitarlo? ¿Cómo le pongo, digamos, como unas barreras para que ese tema no se me vuelva muy amplio? Porque yo podría hablar, por ejemplo, del matrimonio homosexual en todo el mundo, pero digamos que se me volvería un asunto bastante amplio. ¿Por qué? Pues porque culturalmente en algunos países es muy bien aceptado, incluso, digamos, la tendencia que está demostrando la sociedad es que haya aceptación, digamos, del matrimonio gay. Pero hay algunos países que todavía no lo aceptan de manera, digamos, abierta. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, en el que, se reconocen los derechos de las parejas homosexuales, pero a veces, digamos, por asuntos de religión y demás, no se ha aceptado del todo. Bueno, por acá dicen que los diálogos de paz, Isabela en México, eso es cierto, Isabela. Bueno, entonces hablemos del primer tema que nos propusieron, discriminación racial en Venecia, dice Juan Bedoya. Muy bien, eso es cierto, es bastante polémico el asunto y genera noticias, genera polémicas, genera, digamos, unas inconformidades, porque pues hay personas que defienden que defendemos que nunca haya una discriminación por razones de raza y demás, pero pues hay culturas en las que todavía, digamos, ese asunto que es un poco arcaico sigue todavía como arraigado en la sociedad. Bueno, entonces delimitemos un campo temático que es entonces el de la marihuana. ¿Qué vamos a decir sobre la legalización entonces de la marihuana? Podríamos decir entonces en Colombia. En Colombia, ¿cómo está concebido ese asunto? Digamos que legalmente, ¿qué se ha dicho sobre él? ¿Qué piensa la sociedad sobre ese tema? ¿Cómo genera problemas para la sociedad que esté legalizada o no esté legalizada entonces la marihuana? Se supone, por ejemplo, que en el país se acepta supuestamente una dosis
una dosis personal, pero al mismo tiempo digamos que hay un montón de problemas asociados por ejemplo, el microtráfico, a la venta, digamos, de estupefacientes en menor escala, por ejemplo, en las ciudades, y eso amarra otro tipo de problemas como, por ejemplo, la violencia y demás. Entonces yo tendría que saber cuál es el propósito. Voy a hablar sobre la violencia que genera, por ejemplo, el tráfico el tráfico, digamos, de droga, o la marihuana, digamos, no entra en esa problemática y nos parece que es menos problemática y demás. Entonces, hacerle muchas preguntas a ese texto y entender muy bien cuál es el punto de vista que tengo sobre ese texto. Bueno, acá también dicen que los nuevos problemas que conllevan a las nuevas tecnologías como el celular. Dicen en Marinilla, bastante interesante. Algunos nos hemos vuelto bastante dependientes como de ese aparatico. Bueno, cuando ya tengo entonces, ya sé cuál es el tema, he definido qué voy a decir sobre él, viene entonces la parte de la tesis o proposición central. Es decir, pues que ya sabiendo qué es lo que quiero decir sobre ese tema, entonces puedo elaborar un enunciado que recoja como la idea principal que yo voy a transmitirle entonces a los lectores. Entonces podría decir, por ejemplo, que si hablamos de asuntos como los diálogos de paz, pues yo podría quizás decir desde mi argumentación que es mejor firmar la paz que seguir en guerra toda la vida, ¿cierto? Pero habrá quienes digan que no, o sea, que firmar la paz en el contexto en el que se están dando los diálogos de paz quizás no sea lo más conveniente para el país. Entonces lo importante es que yo deje muy bien identificada cuál es esa tesis que le voy a transmitir al lector, y ya lo vamos a ver en un ratico a través de los ejemplos que tenemos acá. Lo que sigue es tener entonces un plan argumental. Entonces, tengo una tesis. Recuerden cuando hablábamos de la importancia de identificar la idea central, ¿cierto? Que básicamente si pensamos que este es un texto con toda su estructura, y acá tenemos un primer párrafo, que este sería el párrafo número 1, acá iría la idea central. Entonces, si hablamos de tesis, pues entonces acá iría la tesis, ¿cierto? Y digamos en el plan argumental, si hablamos de plan argumental, entonces serían los siguientes párrafos en los cuales básicamente, ¿qué es lo que yo escribo? Las ideas secundarias que en el caso de la argumentación constituyen de manera conjunta entonces un plan argumental, es decir, a partir de ideas secundarias. Entonces puede ser que yo diga que en este segundo párrafo yo voy a poner, digamos, una sustentación de esta tesis. En el tercer párrafo voy a ubicar autores, opiniones de autores que están en contra de esta tesis. Acá voy a poner un argumento que contradice, por ejemplo, lo que dijo el autor del párrafo número 3 y que sigue, digamos, afirmando la tesis principal. Y si alargamos un poquito el texto, por ejemplo, en un párrafo número 5, voy a dar mi opinión entonces otra vez sobre la tesis, otro argumento, datos estadísticos o por ejemplo, experiencias, el testimonio de alguien. Y pues finalmente, seguramente no quiere decir que el texto argumentativo tenga que tener párrafos, este es un simple ejemplo. En la última parte voy a tener que poner una conclusión y ya lo vamos a ver. Entonces voy a planificar cómo a partir de esta tesis voy a argumentar, bien sea basándome en digamos, en lo que piensen otros, en la búsqueda de información que me permita demostrar esa tesis que estoy planteando, en argumentos, en testimonios o en, digamos, otros autores que hayan investigado sobre ese mismo tema. Y después de que hay un plan argumental, también vienen entonces los contraargumentos, quién está en contra. Eso es muy importante también, poder dejar que en la argumentación haya un contraste, lo que yo pienso frente a lo que otros piensan, ¿cierto? Recuerden que se trata de temas que son básicamente muy polémicos. Y finalmente entonces una conclusión, que sería como esta parte de cierre entonces de la estructura de este texto, que sería el argumentativo. Bueno, esto ya lo vimos.
Bueno, acá digamos como haciendo un poco de, resumiendo un poco pues como el asunto entonces de importancia que tiene la definición de la estructura del discurso argumentativo, delimitar el campo temático, tener claro entonces el propósito comunicativo, plantear una tesis o una idea central con la posición del autor del discurso, buscar argumentos que apoyen la tesis siguiendo un hilo conductor, es decir, que el escrito o el discurso siga conteniendo un elemento que es fundamental o dos elementos que son fundamentales, que ya los vimos como características de todos los discursos, que son la coherencia y la cohesión, pues además de las otras características que ustedes recuerden. También buscar entonces los contraargumentos, como les había dicho, y finalmente plantear una conclusión que sea acorde y coherente con el desarrollo argumentativo, es decir, que el cierre no vaya a contradecir aquello que expuse, digamos, en un principio. Bueno, antes, digamos, de pasar a otras características del texto argumentativo, quisiera que miráramos un momento, por ejemplo, cómo a través de este texto, es un texto largo, no lo vamos a leer todo, solo un pedazo, se nos está presentando entonces una tesis y cuáles son esos argumentos que el autor utiliza para demostrar esa tesis. A ver, entonces ayúdenme siguiendo la lectura, identificando cuál es la tesis, cuál es la idea central que está transmitiendo el autor, si está de manera explícita o si hay que inferirla por el contexto, digamos, en el que se está transmitiendo digamos, el discurso, el mensaje de este discurso, y cuáles son los argumentos entonces específicamente que usa este autor para demostrar esa tesis que está planteando. Este es un texto de Mario Vargas Llosa, que es un premio Nobel de literatura, es un autor peruano bastante conocido pues en la región por unas novelas, entre ellas, por ejemplo, La ciudad y los perros, hay otra que se llama Las travesuras de la niña mala, Pantaleón y las visitadoras y demás. Pero también es un muy buen escritor de columnas de opinión y pues obviamente como es un hombre que conoce también el lenguaje, sabe argumentar muy bien. Entonces, este es un ensayo que se llama La civilización del espectáculo. Voy a poner un poquito más grande como el texto para que puedan entonces seguirlo con la lectura, acompañarme con la lectura de los primeros párrafos entonces de La civilización del espectáculo. Recuerden que vamos a identificar entonces dónde está la tesis, cuál es la tesis del autor y algunos de los argumentos que emplea entonces para convencernos a nosotros como lectores de lo que él está planteando. Entonces dice La civilización del espectáculo. Claudio Pérez, invitado especial de El País a Nueva York para informar sobre la crisis financiera, escribe en su crónica del viernes 19 de septiembre de 2008, los tabloides de Nueva York van como locos buscando un broker que se arroje al vacío desde uno de los imponentes rascacielos que albergan los grandes bancos de inversión, los ídolos caídos que el huracán financiero va convirtiendo en cenizas. Retengamos un momento esta imagen en la memoria. Una muchedumbre de fotógrafos, de paparazzi, avisorando las alturas con las cámaras listas para capturar al primer suicida que dé encarnación gráfica, dramática y espectacular a la hecatombe financiera que ha volatilizado billones de dólares y hundido en la ruina a grandes empresas e innumerables ciudadanos. No creo que haya una imagen que resuma mejor el tema de mi charla, la civilización del espectáculo. Me parece que esta es la mejor manera de definir la civilización de nuestro tiempo, que comparten los países occidentales, los que sin serlo han alcanzado altos niveles de desarrollo en Asia y muchos del llamado tercer mundo. ¿Qué quiero decir con civilización del espectáculo? La de un mundo en el que el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. Este ideal de vida es perfectamente legítimo, sin duda. Solo un puritano fanático podría reprochar a los miembros de una sociedad que quieran dar solaz, esparcimiento, humor y diversión a unas vidas encuadradas por lo general en rutinas deprimentes y a veces embrutecedoras. Pero convertir esa natural propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias a veces inesperadas.
entre ellas la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo específico de la información, la proliferación del periodismo irresponsable, el que se alimenta de la chismografía y el escándalo. ¿Qué ha hecho que Occidente haya ido deslizándose hacia la civilización del espectáculo? El bienestar que siguió a los años de privaciones de la Segunda Guerra Mundial y la escasez de los primeros años de la posguerra. Luego de esa etapa durísima, siguió un periodo de extraordinario desarrollo económico. En todas las sociedades democráticas y liberales de Europa y América del Norte, las clases medias crecieron como la espuma, se intensificó la movilidad social y se produjo al mismo tiempo una notable apertura de los parámetros morales, empezando por la vida sexual, tradicionalmente frenada por las iglesias, y el laicismo pacato de las organizaciones políticas, tanto de derecha como de izquierda. El bienestar, la libertad de costumbres y el espacio creciente ocupado por el ocio en el mundo desarrollado constituyó un estímulo notable para que proliferaran como nunca antes las industrias del entretenimiento promovidas por la publicidad, madre y maestra mágica de nuestro tiempo. De este modo sistemático y a la vez insensible, divertirse, no aburrirse, evitar lo que perturba, preocupa y angustia pasó a ser, para sectores sociales cada vez más amplios, de la cúspide a la base de la pirámide social, un mandato generacional, eso que Ortega y Gasset llamaba el espíritu de nuestro tiempo, el Dios sabroso, regalón y frívolo al que todos, sabiéndolo o no, rendimos pleitesía desde hace por lo menos medio siglo y cada día más. Bueno, dejemos hasta ahí entonces esta lectura. ¿Qué tal entonces la lectura? ¿Cuál será la tesis entonces que nos plantea Mario Vargas Llosa a partir, digamos, de este texto, La civilización del espectáculo? Mientras ustedes van elaborando entonces sus tesis, voy a señalar algunos puntos del texto que permiten, digamos, como generar más claridad. Acá está hablando entonces de un periodista que es un enviado especial de un periódico que se llama El País, que queda en España, y que se envió a Nueva York para informar sobre una crisis financiera que se produjo en el año 2008 en todo el mundo, y digamos que el corazón de la crisis fue Nueva York. En ese momento todo el mundo estaba esperando que las personas que negociaban en la bolsa se lanzaran de los edificios, digamos, ya resignados por la pérdida de dinero, porque las bolsas cayeron en el mundo, porque así sucedió, digamos, hace por ahí más o menos un poco menos de 100 años, unos 70, 80 años, cuando hubo, digamos, otra crisis financiera bastante fuerte en el mundo. Entonces, acá pues empieza, digamos, a mostrar cómo lo que estaban esperando entonces los tabloides, es decir, esos periódicos que se hacen en ese tamaño, eran esperando entonces el loco del broker. Un broker es un negociante que se arrojara al vacío entonces desde esos rascacielos que hay en Nueva York. Bueno, ¿cuál será entonces la crítica que se hace? Por acá dice Isabela en San José de México, la dependencia del dinero. Cuidado pues, entonces ese es el tema que estamos trabajando, pero la tesis del mismo, esa es la identificación del tema. ¿Qué dice? Entonces la respuesta sería, dar respuesta a esta pregunta, ¿qué dice entonces sobre la dependencia del dinero? Esa sería la tesis. El tema podría ser la dependencia del dinero, todavía no sé, Isabela, si ese es el tema, pero entonces pensemos en que la tesis sería qué es lo que dice, qué es lo que plantea entonces Mario Vargas Llosa sobre ese tema que identificaste. A ver, otras instituciones educativas si ya lo hicieron. Bueno, en Venecia, Dayana Rincón dice, el culto al espectáculo, quizás ese sea el tema. Entonces, Dayana, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice entonces Mario Vargas Llosa sobre ese culto al espectáculo? ¿Qué es lo que él va a defender a lo largo de ese escrito? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es el punto de vista que él tiene sobre el culto al espectáculo? A ver, en San Andrés ya tienen por acá una opinión. Luis Chavarría dice, idea central sobre la civilización del espectáculo. Los periodistas caen como buitres pendientes del fracaso ajeno para cazar una noticia muy impactante para llenar primeras páginas. Bastante interesante, digamos, esa forma en que empiezas a observar el tema. Muy bien, Luis, vamos a ver
¿De qué otra manera plantea o cuál puede ser entonces, en qué parte de este texto estaría la idea central, la tesis central entonces que él va a defender a lo largo de los diferentes párrafos? Eso lo pueden comprobar si ustedes van leyendo cada uno de los párrafos. Básicamente sí sabemos que él está hablando de la civilización del espectáculo, y digamos que acá es muy contundente cuando dice: no creo que haya una imagen que resuma mejor el tema de mi charla, la civilización del espectáculo. Es decir, ese amarillismo que nos caracteriza, esas ganas, digamos, de ver cómo el mundo se desmorona, esas ganas, digamos, como de estar siempre pendientes de como espectadores de algunas cosas, pues que finalmente fuimos volviendo muy banales en este tiempo. A ver, en Venecia dice: todo cuanto sucede lo hacemos aparecer como algo fantástico, exagerado, bullicioso, alarmante. Muy bien, Dayana, muchas gracias por esa opinión. Entonces, y miren que en esta parte dice: me parece que es la mejor manera de definir la civilización de nuestro tiempo que comparten los países occidentales. Y acá él se va respondiendo: ¿qué quiero decir con civilización del espectáculo? Miren estos apartes del texto. Me parece, está argumentando, con conectores además, la de un mundo en el que el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, donde divertirse es la pasión universal. ¿Y cómo nos estamos divirtiendo? Y no es por criticar solamente la forma de divertirnos, sino cómo lo estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a concluir ya el tema. Gracias por esos aportes. Este tema de la argumentación, dándole también, digamos, una revisada al tema de la estructura. Para poder tener, digamos, un plan argumentativo, es muy importante revisar cuáles conectores se usan en el texto, y ahora los podemos ubicar en otro texto que tengo ahí para el ejercicio que van a desarrollar. Bueno, por acá en San Andrés de Cuerquia dice Mauricio Agudelo: como civilización del espectáculo están manejando el drama humanitario de la frontera colombo-venezolana. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el asunto. Y Andrés Hernández dice: argumenta por la iStream, argumenta con conectores. Muy bien, vamos a mirar cuáles son esos conectores, cómo utiliza los conectores para ir hilando las ideas, para poner todo su plan argumentativo. Entonces, tenemos unos conectores que son de contraste, oposición, es decir, para mostrar dos puntos de vista. Entonces, yo expuse un punto de vista, pero uso un conector para empezar otro párrafo diciendo pero, o puedo usar otro que es sin embargo, contrariamente, o por el contrario, en cambio. Entonces son conectores de contraste, oposición. Estos conectores los van a encontrar ustedes, digamos, muy bien especificados también en el libro de lectoescritura y en la plataforma. De causa-efecto, entonces, esto sucede porque ocurre esto otro, causa-efecto, ¿cierto? ¿Cuáles conectores puedo usar para hablar de causa-efecto? Entonces, la civilización del espectáculo sucede porque el pues también, digamos, es un conector, opuesto que, por acá dicen en San Andrés, no, en México también la palabra aunque, dice Isabela, es cierto, aunque también hace parte de esos conectores de contraste y oposición. Muchas gracias. Ahí la idea es que ustedes vayan identificando otros. Entonces tenemos otros conectores que son de certeza, que van a decir: lo que estoy diciendo es lo real, es lo cierto, es en lo que se debe creer. Entonces, es evidente que, cuando yo digo es evidente que, es porque estoy segura, porque tengo convicción de que lo que estoy transmitiendo es efectivamente lo que se debe pensar sobre esa temática específica. Otro, es indudable, y en realidad también nos puede servir. Hay otro tipo de conectores que indican certeza. Hay otros que son, digamos, una condición para que se den ciertos asuntos. Entonces, ocurre ello con tal que, o cuando, o a menos que. Entonces, se supone que el clima, el efecto climático nos va a seguir, digamos, se va a seguir intensificando, a menos que los seres humanos aprendamos a cuidar el ambiente. Y hay otro tipo de conectores que son los de consecuencia. Y entre los de consecuencia encontramos
luego, es decir, esto que estoy contando tiene esta consecuencia. Entonces, por eso, o de manera que, y muchos otros más que ustedes van a encontrar en los diferentes textos. Entonces son básicamente estos 5 tipos de conectores: contraste, oposición, causa, efecto, certeza, condición o consecuencia. Y consecuencia, que son estos 5. Y vamos a tratar de identificarlos entonces en el siguiente texto, que es con el que pretendo que ustedes realicen, digamos, la actividad que les voy a proponer a partir de este momento. Cada uno de ustedes en sus diferentes instituciones, me gustaría que estos ejercicios los estén haciendo acompañados de sus docentes, que estén participando todos. Incluso en el momento en que estén realizando estas actividades pueden tomarse una foto, pues para que nosotros podamos, a veces pues no tenemos la posibilidad de verlos a través de esta plataforma, pero sí nos gustaría que ustedes compartieran esta experiencia. Y lo pueden hacer pues enviándonos sus fotos a las redes sociales Vamos para la Universidad, que está en Facebook, o Vamos para la Univer, @Vamos para la Univer, que es la cuenta de Twitter de Vamos para la Universidad. Bueno, este es un texto de Gabriel García Márquez que se llama La polémica de la ortografía. Ya lo vamos a leer. Lo que quiero entonces es que hagamos 3 ejercicios muy sencillos. El primero, que identifiquemos entonces cuál es la tesis. No es el tema, vamos a identificar el tema obviamente para poder llegar a la tesis, pero ¿cuál es la tesis? ¿Qué es lo que está defendiendo García Márquez a través de este texto? Segundo, vamos a encontrar entonces cómo es ese plan de argumentación, cuáles argumentos usa para demostrar esa tesis. Y finalmente, identifiquemos los conectores que hay, digamos, a lo largo de este texto. Entonces, primero, la tesis. Segundo, cuáles son los argumentos que apoyan esa tesis. Y tercero, qué tipo de conectores encontramos en este texto. Leámoslo y ya ustedes se quedan desarrollando entonces el ejercicio. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto, entonces me la pueden transmitir vía chat. La polémica de la ortografía. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón, un maestro de letras hispánicas en los Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras que en la República del Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino y en cambio la palabra condoliente, que se explica por sí sola,
y que tanta falta nos hace aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo: parece un faro. Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es el color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempos no cabe en su pellejo, pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo XXI como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir, negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los que es endémicos, el dequeísmo parasitario, y devolvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna, enterremos las H rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revolver con revólver. Y que de nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una. Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar, con la esperanza de que les lleguen al Dios de las palabras, a no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 12 años, tomado de un periódico que se llama La Jornada de México, y este texto es del 8 de abril de 1997. Bueno, entonces vamos a encontrar la tesis que plantea García Márquez, cuáles son los argumentos que utiliza para esa tesis y cuáles conectores empiezan a identificar ustedes. Vamos a gastarnos 10 minutos en este ejercicio, háganlo entonces con sus compañeros, con sus profesores, y ya nos volvemos a ver entonces en unos minutos. Bueno, entonces entramos ya en la parte final del curso. Por acá veo unos comentarios bastante acertados y parecidos, digamos, a la tesis que plantea este texto, que además es bastante polémico. Si nos ponemos a hablar sobre el asunto, pues como dice acá, la polémica de la ortografía, vamos a encontrar diversos puntos de vista. Algunos, por ejemplo, como mis compañeros acá, digamos, en esta aula, defienden, digamos, que se respete todavía la gramática porque somos un poco abusivos con el idioma, pero pues habrá quienes dicen que el asunto termina siendo un poco complejo. Vamos a ver qué dijeron ustedes. Por ejemplo, en San Andrés de Cuerquia dicen: la tesis es la simplificación de la ortografía. Dice Ángela Milena Posada Sepúlveda. Ese es el tema. ¿Qué es lo que dice entonces García Márquez sobre la simplificación de la ortografía? Digamos que llegar a la tesis implica eso, identificar el tema y responder qué es lo que el autor está planteando, cuál es el punto de vista que tiene. Gaspar de Rodas dice: la relación que hay entre las palabras y el buen uso para cualquier situación. Lo mismo, la misma observación entonces para las personas en esta institución educativa. Puede ser el tema, pero entonces, ¿cuáles son los argumentos que emplea? ¿Cuál es la tesis para plantear esa tesis principal? Vamos a ver entonces en otros colegios. En Venecia dice Dayana:
el valor que tienen las palabras a través de la lengua. Otra vez ese es el tema. Habría que entonces decir cuál es la opinión que tiene sobre el valor de las palabras en la lengua el autor del texto que acabamos de observar. Dicen Valentina y Dayana. Por acá María Isabel Acosta dice, las palabras tienen un inmenso poder, no obstante, la gramática complica demasiado la lengua y caemos fácilmente en errores o extravagancias. ¿Será eso lo que dice García Márquez? Pues a mí me parece que se acerca bastante a la tesis que plantea él. Él dice, vamos a simplificar la gramática que puede complicar mucho las cosas. Muy bien esa observación, María Isabel. En Ebéjico, la tesis que expone Gabo en el texto refiere a la polémica de la ortografía en los diferentes contextos. Los conectores que se ven son de gran variedad, algunos, ahora, además, nunca, no es cierto, con razón, en cambio, pero, en vez, muchas gracias. La misma observación en México. Está bien identificado el tema, pero entonces, ¿qué es lo que el autor dice sobre el tema? En Girardota, el poder de las palabras el poder que las palabras y la lengua han tenido a través de la historia y cómo algunos medios lo han desprestigiado a pesar del tiempo o al pasar el tiempo. Digamos que este podría ser un tema, pero digamos que ahí no se evidencia la tesis, porque la tesis es el punto de vista del autor. Vamos a ver en Marinilla, en 10A. El autor defiende el poder de las palabras, su debido uso, algunos orígenes y sus diferencias si son homófonas. Si son homófonas, ok, listo. Un poco, digamos, más, esa tesis tiende más a criticar un poco como las reglas de la gramática y el asunto del poder de las palabras me parece que es más un argumento secundario, aunque se exponga en la primera parte del texto. En Venecia, los conectores empleados son además, pero, mientras, en ese sentido, por supuesto, a no ser que. Juan David Martínez, muchas gracias. Por acá, digamos, otra opinión sobre los conectores en 10A Marinilla. Argumentación, el autor relata cómo la gente tiende a confundirlas y nos hace saber el poder de las palabras mediante una experiencia de su vida. Esa es una de las argumentaciones, muy bien. Conectores en 10C, además, al contrario, en cambio, entonces, pero, que, por supuesto, a no ser que, es cierto que, con tanto, como muy bien ese ejercicio que desarrollaron ustedes hoy. Otro comentario desde México, 10, dice, dentro de su argumento se encuentra la razón de la polémica que ocurre al momento de escribir, hablar o demás, para lo cual Gabo expone que la humanidad está bajo el imperio de las palabras. Es cierto, ese es uno de los argumentos. El poder de las palabras, mencionan Katy y Luis. Hay que pensar un poco más en la tesis, en la ceja. La tesis, la diversidad de nuestra lengua, no es un impedimento para entenderla porque en ella prima el contexto. Kevin Jiménez dice, argumentos, la lengua española es complicada y diversa, por lo cual su simplificación es imposible y se dañaría la identidad de las culturas de los hablantes, dice Carolina Quintero. Bueno, eso ya es una opinión que tiene Carolina sobre lo que dice García Márquez, bastante también interesante que empiecen a dar ustedes su punto de vista. Los conectores de contraste, oposición, porque utiliza, pero sin embargo, dice Angie Orozco. Y en San José de México, otro de sus argumentos es que las personas de hoy en día se olvidan de la gramática y su buen funcionamiento a la hora de expresarse. Pues ese podría ser, digamos, un argumento que tengan quizás en 10N México, pero en realidad él está abogando un poco porque se simplifique la gramática. Esto se hizo pues cuando Gabriel García Márquez todavía estaba vivo, esto fue en el año 1997, como les decía, y pues el texto, como su nombre lo indica, generó bastante polémica en, digamos, todos los círculos sociales entre los académicos de la lengua. Algunos exageraron, entonces decían que García Márquez estaba pidiendo que se eliminaran las señas y que se eliminaran no sé qué otras palabras, como él propone, digamos, que la G y la J, digamos, hagan una tregua, o que la B y la V también, pues, digamos, se unifiquen o demás. Entonces, pues, eso genera polémica entre los defensores del idioma, entre los que lo maltratan y les parece, digamos, que la gramática complica las cosas,
o entre, digamos, la gente que no entiende muy bien porque algunas de las reglas ortográficas que tenemos que seguir y de gramática. Bueno, hasta acá entonces dejamos la clase del día de hoy. Muchas gracias como siempre por su participación. Espero que en su tiempo libre y en sus sesiones de clase puedan seguir revisando este material. Recuerden que a lo largo de estas semanas vamos a estar hablando del texto argumentativo. Hoy quedamos con unos elementos, digamos, bastante interesantes para poder empezar a analizar entonces todo el tema de la argumentación, y vamos a seguir hablando del tema en la siguiente clase. Muchas gracias y chao, nos vemos entonces.